Giro al legado de Chávez. Nueva reforma podría patear la bandera laboral y dar paso a la burguesía. Se desatan acusaciones de traición. Sancionado y al mando. El rostro que representa el regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Fracasa la paz total. El ELN rompe con Petro y se prepara para negociar con el nuevo gobierno. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias de Impacto Venezuela, este martes 5 de mayo de 2026. Tal como es nuestro deber, cumplimos con darles la información relevante de nuestro país y el mundo. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer acompañarlos una vez más. Comencemos. La Ley Orgánica del Trabajo entra en un debate y el chavismo, bajo el control de los Rodríguez y la tutela de Washington, admite cambios en una de sus banderas ideológicas. El sector radical denuncia que empresarios y burguesía marcan el rumbo del país, mientras alertan que el legado de Hugo Chávez está siendo traicionado. Quique Frías con la información. La ley laboral en Venezuela, la gran bandera ideológica del fallecido presidente Hugo Chávez, está bajo el ojo del debate. Jorge Roig, integrante del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, planteó abrir una discusión sobre una mejor legislación que permita revisar reglas de contratación y, a su juicio, destrancar el sistema y realizar un cambio institucional real. ¿Por qué no discutir ahora desapasionadamente? Porque hasta ahora, Eduardo, lo que estamos es nosotros diagnosticando cuál es la enfermedad, o sea, cuáles son las consecuencias, los síntomas. No nos hemos metido a ver cuál es la enfermedad del sistema laboral. Vamos a tener que comenzar una discusión desapasionada, despartidizadamente, de lo que debería ser unas nuevas reglas de una nueva legislación laboral. En el chavismo de la etapa de los Rodríguez, discutir la ley de Chávez ya no es un tabú. Con Delcy al frente de la presidencia encargada y bajo el tutelaje de Estados Unidos, sectores del oficialismo admiten que la norma debe ser revisada para adaptarse a la nueva etapa económica del país. Todas las leyes las tenemos que ir revisándolas para garantizar que estén ajustados a los nuevos momentos. Si está, yo no soy árbitro de leyes, en todo caso habrá que hacer una revisión. Y la ley tiene componente esencialmente político. Está cimentada sobre intereses políticos que polulan en un momento histórico determinado. Bueno, ese momento histórico determinado que una vez dio lugar a la ley orgánica del trabajo de las trabajadoras ya no es el mismo. Has usado una palabra clave. Pero no todo el chavismo acepta esa apertura. El ala más conservadora y radical ve la discusión como una claudicación ideológica. Mario Silva, una de las voces más duras del oficialismo, denunció que lo que él descalifica como burguesía venezolana está siendo autorizada a decidir sobre el futuro de los trabajadores. Su crítica golpea al corazón de Miraflores. Considera una traición que se debata la ley. Una reforma de la ley del trabajo que a Chávez le costó tanto firmar. Nos saca cuenta de lo que ha ganado el empresariado, esa burguesía venezolana que nosotros permitimos que siguiera intacta. ¿Para qué está Chávez en el cuartel de la montaña? Para adorno. La discusión laboral abre una grieta que va más allá del salario. La tercera ola del chavismo sabe que Venezuela necesita producción e inversión, pero para hacerlo podría desmontar una de sus banderas ideológicas más sagradas. La revolución, que prometió proteger al trabajador, ahora negocia con quienes llamó sus enemigos. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. El pulso de la calle se refleja en sus respuestas. Estos son los comentarios que nos dejaron en torno a la pregunta del día de hoy. Tomando en cuenta que no hubo mayores cambios en el TSJ y que en Venezuela aún se mantiene la estructura represiva, ¿crees que la presión social es suficiente para forzar la transición o el control del chavismo es invencible?
El Banco Central de Venezuela celebró que 2026 será el año de la normalización económica, aunque la gran noticia es el regreso al Fondo Monetario Internacional tras 7 años de ausencia. Pero la contradicción se hace presente. Calixto Ortega, el hombre que hoy representa a Venezuela ante ese organismo, aún está sancionado por Estados Unidos, quien tolera los movimientos del chavismo hasta el momento. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. El presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, aseguró este lunes que la economía del país entrará en una fase de normalización a partir del segundo semestre de 2026. Pérez proyectó una inflación de un solo dígito a partir de mayo, respaldada por una intervención cambiaria de más de 1.350 millones de dólares, y señaló que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima un crecimiento del 6.5% para Venezuela en el presente año. Estamos liderando el crecimiento económico no solamente pronosticado por estos organismos multilaterales para el 2026, ya viene ocurriendo los 2 últimos años, sucedió también en el 2025. Ya eso te habla de todas las posibilidades que representa Venezuela. La pieza central del anuncio es el regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional tras 7 años de suspensión. Pérez anunció que Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, fue designado como gobernador de Venezuela ante el FMI, lo que le da al país derecho a voz y voto en el organismo. La implicación más concreta es que Venezuela podrá acceder a 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, recursos bloqueados por los decretos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde 2017, y que ahora quedan disponibles para fortalecer las reservas internacionales. Pero hay un dato que los medios oficiales no mencionan. Calixto Ortega no es un nombre sin historia. Fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Nicolás Maduro y figura en las listas de funcionarios señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por facilitar operaciones financieras que sustentaban al régimen. Es el mismo gobierno de Donald Trump que levantó las sanciones a Delcy Rodríguez el 1 de abril, quien ahora acepta a Ortega como representante de Venezuela en una de las instituciones multilaterales más importantes del mundo. Venezuela está destinada a ser vista como lo que es, pues, como uno de los países más prósperos y más ricos, con mayores recursos naturales y con uno de los ingresos más altos en Latinoamérica. El Banco Central de Venezuela muestra una desaceleración mensual real, 32.6% en enero, 14.6% en febrero, 13.1% en marzo y 10.6% en abril. Pero por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación promedio de 387% para todo 2026 y no espera que Venezuela salga de 3 dígitos antes de 2027. Esa brecha entre el dato y la realidad la viven los venezolanos en los supermercados. Según estudios de Atenas, Grupo Consultor, los hogares venezolanos dejaron de hacer compras quincenales y migraron a compras semanales o diarias, comprando menos unidades pero a precios más altos. El salario mínimo sigue en 130 bolívares, menos de $0.25, frente a una canasta básica familiar que supera los $692. Todo contrasta con la normalización que anuncia Pérez, la cual depende enteramente de que Washington mantenga la flexibilización de sanciones, una variable que el chavismo no controla. El presunto secuestro de un estudiante de la Universidad Central de Venezuela reaviva las alarmas sobre la situación de derechos humanos en el país, en un contexto donde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncia que más de 600 personas permanecen detenidas por razones políticas, junto con el aumento de la persecución contra dirigentes sindicales. Juliana Palmar nos amplía. 2 casos reavivan las denuncias de desapariciones forzadas en el país. Familiares de Luis Peroso y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos alertan que el joven expreso político liberado en diciembre del 2025 fue detenido nuevamente en Mariara, estado Carabobo. En paralelo, Faustino Hermoso García, estudiante de la Universidad Central de Venezuela, cumple 5 días desaparecido tras ser detenido por funcionarios del CONAS en Santa Teresa del Tuy, luego de haber recibido amenazas directas de un funcionario policial. En ambos casos, las familias denuncian desconocer su paradero y exigen fe de vida, advirtiendo que no se trata de hechos aislados. Cuando venía ya de regreso, pasó una
patrulla que venía y dio la vuelta. Al dar la vuelta, bueno, agarraron a mi hijo. Entonces, al agarrar a mi hijo le dice, bueno, entonces llévenme con los 2 botellones. El policía vino y le dio una patada al carrito donde estaban los botellones. Y entonces, no conforme con eso, lo colocaron en la acera, le pusieron la pata encima y le pusieron una capucha y se llevaron a mi hijo. El Comité por la Libertad de Presos Políticos advierte que más de 600 personas siguen detenidas por razones políticas en el país, mientras continúan apareciendo nuevos casos de apariciones que antes no se habían reportado por miedo. Denuncian además la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones del Estado. Además, les manifestamos la cantidad de tiempo y los años que tienen muchísimos familiares viniendo a la Defensoría sin ningún tipo de respuesta, pero que además sin que siquiera haya habido durante todo este tiempo una respuesta independiente de la Defensoría de Protección hacia las víctimas. Ellos se comprometieron a hacer reuniones por cárceles con los familiares de distintos centros de detención, donde se comprometieron en este caso con el comité y esperemos que de esa manera cumplan su palabra. Por su parte, la defensora del pueblo, Egle González Lobato, visitó el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF, y aseguró que se activarán mecanismos institucionales para mejorar los procesos judiciales de las mujeres detenidas en el lugar. Quiero decir que el compromiso que se le ve a las personas que aquí trabajan son extraordinarios, tienen toda la intención de generar no solo una modificación de las situaciones particulares, sino también establecer relaciones con el tribunal, con el sistema, digamos, de administración de justicia, para que entiendan lo importante que es que las mujeres tengan medidas para que las beneficien y que su comportamiento pueda significar una reinserción en la vida después de estar retenida de libertad. Se intensifica la persecución contra dirigentes sindicales como José Patines y Carlos Salazar, quienes son acosados por organismos de inteligencia del Estado, en lo que organizaciones califican como un patrón de intimidación sistemática. El drama también golpea a las familias. Carmen Quero exige fe de vida de su hijo en medio de la incertidumbre y el silencio oficial. Para una madre es demasiado difícil que le nieguen dónde se encuentra su hijo. Con una hija llorando por su padre, ¿verdad? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué han hecho con mi padre? Eso es lo que me dice mi nieta. A nadie le duele eso, pero a mí me duele porque me duele mi hijo. Que lo tengan detenido, deteriorándolo. Porque los compañeros que han salido de prisión con esta ley de amnistía, ¿verdad?, han dicho que lo han visto muy mal. Desapariciones, detenciones políticas y persecución laboral configuran un mismo escenario. Denuncias de violaciones de derechos humanos que se repiten, mientras las víctimas siguen esperando respuestas que no llegan. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El discurso optimista del presidente Donald Trump sobre Venezuela empieza a hacer ruido incluso dentro de su propio entorno. El ex embajador James Story cuestiona abiertamente la estrategia, mientras el ex subsecretario adjunto de Estado, Ricardo Zúñiga, recalca que son los venezolanos quienes deben buscar su propia democracia. Así, el tutelaje de Estados Unidos podría pasar a una etapa de simple acompañamiento. María José Prado con el reporte. La estrategia de Donald Trump sobre Venezuela vuelve a estar bajo cuestionamiento, esta vez por una voz que conoce de cerca el terreno, el ex embajador James Story. A 4 meses de la captura de Nicolás Maduro, Story advierte que, aunque Washington celebra lo que llama una fase 1 exitosa, aún no existe una ruta clara hacia una transición democrática. La operación de 48 minutos fue una victoria táctica, pero ahora viene la parte más difícil, avanzar hacia una transición democrática que es 100% necesaria para la recuperación económica, afirmó el diplomático, cuestionando directamente el optimismo del mandatario estadounidense. Que hay contratos que valen sus palabras, su papel, que los mismos que robaron a esas empresas internacionales siguen
en este gobierno, entre comillas. Entonces digo yo que sin en la transición democrática, la recuperación económica no puede andar bien. Puede haber algunos cambios chiquiticos, algún dinero que entra, algunas empresas que van a hacer negocios dentro de Venezuela, pero para una recuperación total de la economía, que perdió 85% de PIB, de Producto Interno Bruto de ese país desde 2013, se requiere también la transición democrática. Story también pone el foco en un punto crítico, la confianza. Advierte que sin reglas claras ni un sistema judicial confiable será imposible atraer inversiones. Las mismas personas que robaron a esas empresas internacionales siguen en este gobierno, señaló, recordando deudas millonarias con compañías como Citgo y Exxon. Además, cuestiona la falta de control sobre los recursos que ingresan al país y el destino de ayuda humanitaria, como las 71 toneladas de medicamentos que, según denuncias médicas, no han llegado a hospitales en gran parte del territorio. Desde la voz de otro ex diplomático estadounidense, en este caso el ex subsecretario del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, surge una advertencia aún más directa: la transición en Venezuela no vendrá desde Washington. Si es un venezolano en Venezuela, no espere para que el gobierno de los Estados Unidos les entregue la democracia. Hay un espacio ahora, utilicen ese espacio dentro de ese espacio político que ahora existe para tratar de impulsar y promover una solución democrática y política a los desafíos del país. Pero no esperen que Estados Unidos entregue esa democracia. Son los venezolanos que van a tener que hacerlo como lo han intentado hacer en el pasado. Finalmente, Story lanzó un mensaje político. Pidió el regreso de este año de María Corina Machado, a quien calificó como una heroína, aunque anticipó que unas elecciones no se concretarían antes de finales de 2027. Así, entre el optimismo que se proyecta desde Washington y las advertencias de quienes conocen el terreno, el mensaje converge en un punto: sin una transición democrática real, Venezuela seguirá atrapada entre avances incompletos y promesas que aún no se traducen en cambios concretos. Las noticias no paran en el mundo. Impacto Venezuela titula lo más relevante en materia internacional de la siguiente forma: detenidos 3 venezolanos con más de 600 kilogramos de cocaína en una lancha en aguas de Puerto Rico. Los detenidos responden a los nombres de Charly Marval Enríquez, Joan Rodríguez Núñez y Josué Rodríguez Núñez, quienes transportaban 643 kilogramos de cocaína ocultos en 20 bidones de combustible. Los sujetos enfrentan cargos por posesión, intención de distribuir e importación de droga. La embarcación fue detectada por una aeronave de aduanas y protección fronteriza y antes de ser interceptada recibió advertencias con salvas. El fiscal federal de Puerto Rico, Steven Bulldrop, reafirmó el compromiso de Estados Unidos de perseguir a los narcotraficantes transnacionales. Explosión en mina de Sutatausa deja 9 muertos y 6 sobrevivientes tras emergencia en la Ciscuda. La tragedia ocurrida en la mina operada por Carbonera Los Pinos, en Cundinamarca, Colombia, fue atribuida a la acumulación de gases y movilizó a bomberos, salvamento minero y la unidad de gestión del riesgo, que trasladaron a los sobrevivientes al Hospital Regional de Ubaté. Entre los detalles que se conocieron, 15 trabajadores estaban en la zona afectada. La Agencia Nacional de Minería recordó que el 9 de abril había emitido recomendaciones de seguridad: inertización por polvo de carbón, hermetización de labores abandonadas y ventilación adecuada, mientras el capitán de bomberos Álvaro Farfán confirmó el balance y la recuperación de cuerpos, mientras se mantiene la coordinación con organismos de socorro. El ELN plantea retomar negociaciones de paz con próximo gobierno de Colombia. El grupo guerrillero descarta de esta manera acuerdos con el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de incumplir los avances y usar las negociaciones para sacar ventajas militares. El proceso de paz está congelado desde enero de 2025 tras una embestida del ELN en la frontera con Venezuela que dejó más de 100 muertos. Petro intentó reactivar el diálogo el pasado 2 de mayo, planteando que si el ELN ayudaba a desmantelar economías ilícitas, se abrirían nuevos caminos para la paz. La estructura rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico y criticó los acuerdos del mandatario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar a grupos criminales en la frontera.
En su comunicado, el grupo ratificó su propuesta de un acuerdo nacional con el próximo gobierno, asegurando que respeta las elecciones pero no participa en ellas. También negó amenazas contra candidatos y condenó las acciones violentas de las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco, a las que acusó de afectar gravemente a la población civil. Estados Unidos amenazó este martes a Irán con un fuego devastador si ataca barcos comerciales en el estrecho de Hormuz, donde la Armada estadounidense lleva a cabo una operación para garantizar la libre navegación. Los detalles en el siguiente reporte de AFP. Estados Unidos no busca pelea en el estrecho de Hormuz. Eso declaró el martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien sin embargo prometió que cualquier ataque iraní provocará una respuesta devastadora. Las fuerzas de Estados Unidos no tendrán que entrar en aguas ni en el espacio aéreo iraníes, no es necesario. No estamos buscando pelea, pero tampoco podemos permitir que Irán bloquee a países inocentes y sus mercancías en una vía navegable internacional. Irán es claramente el agresor, acosando a buques civiles, amenazando indiscriminadamente a marineros de todos los países y utilizando como arma un punto crítico para su propio beneficio financiero. Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear. El 8 de abril, coincidiendo con el inicio de la tregua con la República Islámica, impuso un bloqueo a los puertos iraníes. Y el lunes lanzó la llamada Operación Proyecto Libertad para permitir que los barcos bloqueados desde hace semanas puedan cruzar el estrecho, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. El Comando Central y el resto de las fuerzas conjuntas siguen preparados para reanudar operaciones de combate a gran escala contra Irán si se les ordena hacerlo. Ningún adversario debe confundir nuestra actual moderación con una falta de determinación. Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertes, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica. La situación ha disparado el precio del petróleo a niveles que no alcanzaba desde 2022. Mohammad Bakr Kalibaf, el principal negociador iraní, afirmó el martes que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, pero que la República Islámica ni siquiera ha empezado. Amigos, gracias por sintonizarnos cada día en el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Recuerden que nuestras plataformas digitales y página web se mantienen actualizadas para que ustedes tengan información de primera mano. Nos despedimos por hoy, hasta mañana.